Ya. Ok. Buenas tardes con todos y todas, Buenas los tardes, ingeniero. estudiantes. Gracias por su comprensión. Después de la socialización, tuve una reunión breve y ya. Hoy vamos a, hoy vamos a terminar pronto la clase. Hay incorporaciones, entonces quisiera avanzar con los temas que tengo planificados. ¿De acuerdo? Ahora atención a la lista. ¿Me puede dejar entrar? Bueno, no hay problema. La persona que pidió la entrada. A ver, por favor, vamos a proceder con la lista. ¿Quién está aquí? Muy bien. Almeida, Presente. Balseca, Balseca. Presente, Inge, buenas tardes. Ok. Bautista, Presente, Inge, buenas tardes. Becerra, Presente, ingeniero, buenas tardes. Borja, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cando, Buenas tardes, ingeniero. Castro, Presente, ingeniero. cámara. Ahí está. Gracias. Cayencela, Presente, Inge, buenas Córdoba, Buenas tardes, Inge, presente. Fiados, Presente, Inge, buenas tardes. Fierro, Presente, ingeniero, buenas tardes. González. Buenas tardes, ingeniero, presente. ¿Quién más? Un minuto, por favor. Déjame ver si- A ver, me quedé en González, ¿verdad? Guadalupe. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Un minuto. Estoy pidiendo que me pidió aquí. Deja que esto se cargue. Guamán. Guamán. Guambo. Presente, Inge, buenas tardes. Guaya. Presente, Inge, buenas tardes. Guevara. Buenas tardes, ingeniero, presente. Wilcapi. Presente, Inge. Herrera. Mariño. Presente, ingeniero, buenas tardes. Moyano. Presente, Inge, buenas tardes. Murillo. Murillo. Naranjo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Orellana. Presente, ingeniero, buenas tardes. Pinduizaca. Salas. Presente, Inge, buenas tardes. Santillán. Presente, Inge, buenas tardes. Solórzano. Presente, Inge, buenas tardes. Tixi. Presente, Inge. Velastegui. Vera. Presente, ingeniero, buenas tardes. Villa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Yanqui. Presente, Inge, buenas tardes. Yantalema. Presente, Inge, buenas tardes. Yumi Seba. Presente, Inge, buenas tardes. Ok. A ver, para las personas que todavía no constan en lista, que todavía no me salen reflejados en el sistema, les voy a pedir de la manera más comedida que me ayuden legalizando su matrícula, ya que hasta que no legalicen su matrícula,
estaríamos incurriendo en un proceso de ilegalidad, por cuanto no pueden estar en clase, incluso ni siquiera matriculados en el aula virtual, personas que no estén legalmente matriculadas. ¿Me explico? Entonces, solo por este caso y por esta vez, me voy a permitir dejarles que estén aquí como oyentes, pero si no tenemos una matrícula como tal, calificaciones no van a tener. ¿Sí? ¿Qué pasa con los chicos? Solo termino. ¿Qué pasa con los chicos que no tienen calificaciones? Pues luego vamos a tener que realizar un plan de recuperación en el cual ya se establecerá cuál es y cómo se va a trabajar con ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, entonces no se preocupen los chicos que no están todavía legalizados, que legalmente ustedes sí tienen un amparo, ¿sí? Y se va a trabajar también con este tema de la recuperación, ¿de acuerdo? Ahorita ya no sale ni entra nadie, ya tomamos lista, ya no tenemos más tiempo, así que, ok, déjenme trabajar, déjenme ver si me puedo conectar. Hasta tanto, por favor, abran su libro de Jan Coplis y tengan a la mano todo lo que necesitábamos, ¿sí? Un minuto que quiero ver la clave de esta situación. Vamos a ver si me puedo conectar desde este otro dispositivo. Inge, Dígame. disculpas, ¿podrías apagar un ratito la cámara? Sí, no hay problema. Hasta que solvente esta cuestión de aquí, ¿ya? Veamos si me permite compartir esto. No estamos en la misma red. Ok, si me escuchan chicos todavía. ¿Estamos en línea? Sí, que sí se lo escucha. Perfecto. A ver. Un minuto nada más. Hasta que se arregle esta situación. Ok. Ahí sí. Por favor, me confirma si es que estamos viendo la pantalla proyectada. ¿Sí? Sí, que sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ir trabajando en el tema en cuanto a lo que se refiere con lo que son los balances de materia. ¿De acuerdo? Correcto. Para lo cual, bueno, he tenido a bien preparar unas pequeñas diapositivas en las cuales quiero trabajar con ustedes sobre estos temas, ¿cierto? La clase anterior ya habíamos estado trabajando y habíamos empezado a conversar acerca de lo que es la conservación de la materia. Como yo les había dicho, ya habíamos estado conversando y de hecho ya lo revisamos, habíamos entendido, espero,
cuál era el principio de esta ley, ¿no es cierto?, de la conservación de la materia. Por ahí les dije que ustedes deben ir a leerlas. Todo este texto que ustedes ven aquí en la diapositiva lo encuentran en su libro de Jan Coplis, así que se pueden ir guiando en él, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a dedicar a explicar lo que dicen en cada una de estas partes, ¿sí? Pues obviamente nos está explicando que una de las leyes básicas de física es la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Esta ley expresa en forma simple, esta ley expresándola en forma simple, nos dice que la masa no puede crearse ni destruirse, ¿sí? En todos los procesos que nos competen a nosotros como ingenieros agroindustriales se va a cumplir este principio, ¿sí? Que la masa no se puede crear y no se puede destruir, ¿de acuerdo? Simplemente se transforma. Obviamente, en otros procesos como en reacciones nucleares o atómicas vamos a tener excepciones, ¿de acuerdo? Pero eso es dependiendo de los elementos o átomos con los que se estén trabajando, ¿ya? Entonces, si se cumple este principio de la ley de la conservación de la masa en el que se enuncia que la masa no puede crearse ni destruirse, sabemos que la masa, ¿sí? Y por ende también podemos hablar del peso, ¿sí? La masa y el peso total de todos los materiales que intervienen en un proceso debe ser igual a todos los materiales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más la masa de los materiales que se acumulan o permanecen en el proceso. Entonces, con esto se está cumpliendo nuestra primera ley, ¿sí? La entrada es igual a la salida más la acumulación. ¿De dónde sale este término? Ustedes podrán recordar que tengo la entrada o la masa de entrada menos la masa de salida es igual a la acumulación, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos revisado. Si despejamos la masa de entrada, vamos a tener esta ecuación que nosotros la vemos aquí, ¿sí? Entonces es fundamental. ¿A qué se refiere este tema? Lo que estamos viendo, si nosotros tenemos un sistema que puede ser un volumen control o un sistema de masa control, ¿sí? Por lo general nosotros vamos a evaluar qué está sucediendo con la materia que ingresa y sale del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, si es que tenemos un sistema, ya sea volumen control o masa control, vamos a tener una corriente de materia que entra y una corriente de materia que sale, ¿sí? En cantidades de masa o de peso, la corriente, ¿de acuerdo? Estamos hasta ahí, me disculpan la interferencia, ¿sí? Estoy conectado desde una red distinta a la de acá de la universidad, por eso, si es que me llaman por teléfono, se va a trabar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces me esperan nomás, que igual yo no voy a contestar y otra vez seguimos trabajando, ¿sí? ¿Qué es el tema de la acumulación? Recuerden esto, la acumulación en un balance de materia nos está hablando de un estado transitorio o un estado no estacionario. ¿A qué se refería un estado transitorio o un estado no estacionario? A que los cambios que se dan dentro del sistema están en relación a una variable que se denomina tiempo. Entonces, si los cambios están en relación a esta variable, se va a generar una acumulación, ¿de acuerdo? La acumulación se puede expresar como un cambio en la cantidad de materia sobre un diferencial o un cambio de tiempo, ¿de acuerdo? Matemáticamente nosotros vamos a expresar la acumulación, ¿sí?, en este sentido. Ojo, la acumulación no es otra cosa que el cambio, ¿sí?, o la variación de la materia en relación al tiempo. Variación de la materia, ojo, una vez más, les repito, puede estar determinada, el cambio de una de sus propiedades,
que está a través de las cuales se define, ¿sí?, el estado de la materia. Hasta ahí está claro, ¿verdad? ¿O tengo alguna duda? ¿O tengo alguna pregunta? La ley de la conservación de la masa está sencillo, ¿sí? ¿Verdad? Ok, perfecto. Ahora, dentro del análisis que nosotros debemos ver en nuestros sistemas, debemos considerar si nuestro sistema está cambiando en relación a un tiempo o si no está cambiando en relación al tiempo. Es decir, si es que yo voy a tener un estado transitorio o un estado estacionario. ¿De acuerdo? Si es que yo estoy en un estado transitorio, esta variable de la acumulación va a tener que considerarse. Pero si no estoy en un estado transitorio, ¿sí?, si yo me encuentro en un estado estacionario, esta variable se desprecia, ya que el cambio en las propiedades de la materia no depende del tiempo, ¿sí? Y nuestra ecuación del balance general de materia queda en este sentido. ¿De acuerdo? Las entradas son iguales a las salidas. ¿Sí? Muy bien. Vamos de nuevo. Tengo acá un sistema, un diagrama de bloques. Dentro de este sistema, diagrama de bloques, vamos a hablar acerca de los dibujos que les estaba haciendo pésimo miércoles. Entonces me permito disculparme, ahorita sí estoy con el material debido y creo que se ve mejor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo un diagrama de bloques, ¿sí? Y tengo corrientes. ¿Cuántas corrientes de entrada y cuántas de salida tengo? Una de entrada y 2 de salida. Correcto. ¿Qué proceso, qué operación sería esta? Si tengo una corriente de entrada y 2 de salida. Proceso de separación. Correcto. Se está separando algo, ¿verdad? Si yo etiqueto a cada una de las corrientes y le doy un nombre, ¿sí?, yo puedo realizar un balance de materia. Si en la lectura del ejercicio, ¿sí?, no me están haciendo relación a que la materia está cambiando en relación al tiempo, ¿sí? Si es que en nuestro estudio no nos estamos fijando en eso o nos dice que está en un estado estacionario, ¿cuál es la ecuación que debemos utilizar? ¿El balance global de materia? Balance Lo que entra es general igual a lo que sale. de materia, correcto. La masa que entra es igual a la masa que sale. Ahora, quiero que ustedes se den cuenta de una cosa. La masa, ¿en qué unidades se expresa según el sistema internacional? Kilogramos, gramos. Correcto, kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros entendemos que estamos trabajando con una cantidad de kilogramos, ¿sí?, vamos a estar trabajando con un sistema de masa control. ¿De acuerdo? Si en el ejercicio nos está diciendo o entendemos que nuestro sistema o que se está trabajando únicamente con, ejemplo, 100 kilogramos, ¿de acuerdo? Estamos en una masa control. ¿Por qué masa control? Porque solo estamos trabajando con una cantidad específica de materia. Estamos trabajando específicamente con 100 gramos, ¿de acuerdo? Entonces podríamos comprender que este sistema es una operación, ¿sí?, por lotes o batch. O también discontinuo, ¿verdad? Pero en los ejercicios que ustedes van a tener que resolver, se van a encontrar con otro tipo de nomenclatura. Sí, me voy a adelantar un poquito a nuestras clases y me voy a permitir hablar acerca de un flujo. ¿De acuerdo? Esta palabrita es lo que nos va a ayudar de aquí en adelante a entender todos los fenómenos que vienen después. Un flujo, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de un flujo, voy a estar hablando de un
tienen control. ¿De acuerdo? Porque yo voy a tener masa en movimiento o materia que se está moviendo de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuántos tipos de flujos son con los que nos vamos a encontrar en nuestro estudio? Principalmente con 3. Un flujo másico, un flujo volumétrico, y un flujo molar. ¿De acuerdo? El flujo másico, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Al paso de una cantidad de masa en relación al tiempo. ¿De acuerdo? En el sistema internacional, la masa, ¿qué unidades tiene? Kilogramo, ¿verdad? ¿Y el tiempo? Segundo. ¿Ya? Entonces, un flujo másico es cuando yo tengo un dato que me está hablando de una cantidad de materia que pasa por un volumen control en relación a un tiempo determinado. ¿Sí? Ahora, comprendamos el otro tipo de ejemplo, un flujo volumétrico. Si el flujo másico era una cantidad de masa por unidad de tiempo, el flujo volumétrico, ¿a qué será igual? Correcto, una cantidad de volumen sobre unidad de tiempo. ¿Sí? Sistema internacional, volumen metros cúbicos. ¿De acuerdo? El tiempo en segundos. Al flujo volumétrico, ¿sí? Generalmente o tradicionalmente se lo conoce como caudal. ¿De acuerdo? Flujo volumétrico, cantidad de volumen sobre unidad de tiempo. Generalmente esto también se conoce como caudal. Y finalmente el flujo molar. Si el flujo másico es la masa en relación al tiempo y el volumétrico es el volumen en relación al tiempo, ¿el molar a qué sería igual? A moles. Correcto, y a eso se denomina cantidad de sustancia sobre tiempo. ¿No es cierto? Sistema internacional, mol sobre segundo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo que ya debieron haberlo visto en física, pero si no lo vieron, bueno, aquí estamos para corregir algunas cosas. ¿De acuerdo? Nosotros en nuestros sistemas de unidades, nosotros podemos expresar una unidad de diferentes formas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer una relación entre la cantidad de sustancia, que es, según el sistema internacional, el mol, y la unidad de masa, ¿ya? Permíteme que con esto no se ve nada. ¿Ya? Que es el gramo. ¿De acuerdo? Me estoy haciendo un relajo. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Yo el gramo lo puedo expresar en kilogramos. Kilogramo. Para expresar un gramo, ¿cómo lo expreso en kilogramos? ¿Cuántos kilogramos tiene un gramo? A ver con ese juego de palabras, ¿cómo están con esas transformaciones de unidades? 9.000 gramos, 1 kilogramo. Yo no pregunté eso. 0,001 gramos. Digo kilogramos. Correcto, ¿no es cierto? Si tú no quieres trabajar con ese tipo de nomenclatura porque es muy larga, tú puedes decir que 1 por 10 a la menos 3 kilogramos es igual a 1 gramo. ¿Verdad? ¿Sí? Y se van a encontrar con el mismo comportamiento cuando estamos hablando de cantidad de sustancia. Es decir, yo puedo decir que 1 por 10 a la menos 3 kilomoles es igual a una mol. ¿De acuerdo? ¿Sí entendemos eso?
¿Ya? ¿Cuántas libras tiene un kilogramo? 2.225. 2.2 libras, libras masa, ojo, en el sistema inglés hay que percatarse de eso porque si estamos hablando de libras fuerza, estamos hablando de otro tipo de unidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de libras fuerza y estamos hablando de una fuerza. Entonces, cuando estamos hablando de libras masa, estamos hablando de las libras con las que normalmente nosotros trabajamos, ¿de acuerdo? 2.2 libras masa es igual a 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Lo mismo, en estas mismas condiciones yo puedo trabajar con las moles. 2.2 libras mol es igual a 1 kilomol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para que lo tengan presente. Van a existir algunos ejercicios que les hablen, que les dicen, deme la respuesta en libras mol. ¿Sí? O en kilogramos mol, o en kilomoles, o como sea. Entonces ustedes ya van a comprender a qué se está refiriendo el ejercicio. Es una forma de expresar esa unidad en otras condiciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Borremos todo esto, volvamos a nuestro paréntesis y acordémonos de los flujos. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo estudiar a una operación unitaria dependiendo cómo éste esté operando. Si es que está operando en un sistema en discontinuo, ¿sí? Si es que el sistema es en discontinuo, yo voy a estudiar o voy a hacer un balance de masa. ¿De acuerdo? Pero, si yo estoy estudiando un volumen control, voy a hacer un balance de flujos másicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que al fin y al cabo es lo mismo, pero solo quería que noten la diferencia. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ustedes en los ejercicios se van a poder encontrar con datos que les da solo en unidades de masa, solo en kilogramos. Y en otros ejercicios se van a encontrar con datos ya sea de flujo másico, de flujo volumétrico o de flujo molar. ¿De acuerdo? Si es que tienen un dato de un flujo volumétrico, ¿cómo lo pueden transformar a flujo másico para utilizar la ecuación del balance de materia? Ojo, porque si yo les estoy dando un caudal, ese caudal no puede entrar en la ecuación del balance de materia, ¿verdad? Porque para utilizar esta ecuación del balance general de materia, yo debo expresar mis corrientes en forma de un flujo másico o de materia. ¿Me explico hasta ahí? ¿Cómo yo transformo este caudal o este flujo volumétrico en un flujo másico? Y ustedes tienen Jacopris ahí. A través de una propiedad que es ampliamente utilizada que se denomina la densidad. La letra griega ρ, ¿sí? Me sirve para expresar la relación entre la masa y el volumen. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo transformar mi flujo volumétrico a un flujo másico. ¿Sí? ¿Estamos? Ya después, cuando estemos hablando de momento lineal en transporte de fluidos, veremos una variante de esta ecuación de flujo volumétrico. ¿Preguntas hasta aquí? Sencillo, ¿no es cierto? Ok, volvamos a nuestro punto de interés. Balance general de materia. En el balance general de materia, yo debo hacer cumplir la ley de la conservación de la materia. ¿Qué dice la ley de la conservación? Que toda la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ende, si estoy en condiciones de estado estacionario,
¿Qué me refiero con estado estacionario? A que dentro del sistema los cambios en la materia no están en relación al tiempo. Yo voy a poder aplicar la ecuación que tienen en pantalla. ¿Sí? Y esa ecuación que tienen en pantalla se puede traducir, ¿sí?, a mi corriente A, que es la masa que está entrando por las flechas y el diagrama de flujo que tengo ahí, y va a ser igual a las dos corrientes de salida. ¿Correcto? ¿Sí? Que se entrecortó, perdón, no se escuchó lo que dijo. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Perfecto. Entonces solo estoy haciendo cumplir las condiciones de la ecuación. ¿Sí? La corriente de entrada es igual a la sumatoria de las dos corrientes que están saliendo. Permíteme conectar mi teléfono porque si esto no está conectado y se apaga, se nos va el internet y se me va toda la cuestión. No sé por qué se dejó de compartir la pantalla. Permíteme un minuto, por favor. Duplicar. Vamos a poner un poco, paremos un ratito ahí. Vamos por aquí. Déjame ver. Ok. Ya sé lo que sucedió. Permítanme trabajar con esto que es un poco complejo. Para yo poderles proyectar esto, debo estar en una misma red. Se desconectan las redes, se va la... Ok. Por favor, me confirman si están viendo ya la pizarra. ¿Ya se ve la pizarra? Sí. Perfecto. ¿Cierto? Ya. Entonces, hasta el balance general de... ¿O me equivoco? Y que se le entrecortó de nuevo. ¿Otra vez? Sí. Vamos a ver. ¿Sí están viendo todavía la pantalla, huevas? Sí. Sí, hija, sí se ve. ¿Qué quiero? Ya. Ahorita ya no se ve, ¿verdad? Ok. Está medio raro esto del sistema. ¿Ya? ¿Cuándo y para qué utilizar los balances de materia? ¿Ya? Vamos a hablar acerca de utilidad. ¿Para qué quieres tú utilizar un balance de materia? ¿Para qué utilizar este tipo de ecuaciones o para qué realizar los análisis? ¿Cómo los estamos haciendo? ¿Cuándo quieres saber los flujos de un proceso? ¿De acuerdo? Entonces, primer punto, si dentro de un proceso tú tienes un flujo desconocido y tienes al menos un dato de algún tipo de flujo existente, ¿sí?, a través de este análisis tú vas a encontrar los demás flujos de tu sistema. Es muy importante, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú encuentras los flujos? Puedes optimizar tus procesos, puedes ayudar a cumplir y hacer cumplir todos los estándares de calidad de tu empresa. Entonces, primero, si tú quieres conocer los flujos, hacer un balance de materia, súper importante. Segundo paso que también es muy relevante, cuando quieres conocer la composición de los flujos o de las corrientes con las que estás trabajando, ¿sí? Entonces, a través de los balances de materia, ojo, repito, balances de materia, ustedes van a tener información acerca
de los flujos del proceso, es decir, la cantidad de materia que está entrando y la cantidad de materia que está saliendo de su sistema, y también van a poder tener información acerca de la composición de los flujos. ¿Queda claro a lo que me refiero en cuanto a composición? ¿Sí? Cuando estoy hablando de una mezcla de dos componentes, cada componente, ¿de acuerdo? Es justamente eso, es justamente lo que estamos utilizando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una solución. Solución 3 molar de HCl. ¿De acuerdo? ¿Cuántos componentes tiene? Estoy hablando de una solución de ácido clorhídrico. ¿Cuántos componentes va a tener? 2, dice el Eric. ¿Por qué 2, Eric? Nuestro compuesto de hidrógeno y de cloro. No, recuerda que esos dos son elementos. Cuando se unen forman un compuesto. Recuerda lo que es la molaridad. La molaridad es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. ¿No es cierto? ¿Cuál es el soluto? El HCl. ¿Cuál es la solución? Por lo general es agua. ¿Cuáles van a ser los componentes de esta mezcla, que es una solución de ácido clorhídrico 3 molar? Tiene 2 componentes. Tiene el uno, que es el ácido clorhídrico, y el otro, que es el agua. ¿De acuerdo? A eso se refiere, o a eso me estoy refiriendo, cuando estoy hablando que pueden conocer la composición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ojo, para conocer la composición, para llegar a cumplir este apartado 2, bueno, y el apartado 1, dentro de los balances de materia, nosotros debemos seguir un orden determinado. Es decir, yo les voy a proponer tener un orden para poder resolver este tipo de ejercicios. Al menos los balances de materia simples que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Mi propuesta es tener un proceso ordenado. Bueno, que además de propuesta, ya saben que, o sea, si doy, es para que ustedes lo utilicen. Este proceso ordenado se basa en 4 pasitos que ustedes ven ahí, y que de la misma manera ustedes estos pasos lo tienen en Jacoplis, ¿sí? En su libro que les he compartido, ¿ya? El primero, podemos hacer un paso previo al primero, ¿de acuerdo? Podemos hacer un paso previo a trazar el diagrama de procesos, ¿sí? Y es leer y entender, ¿sí? Para resolver un ejercicio de balance de balances y operaciones unitarias, lo que primero debo realizar es leer el ejercicio y entender lo que me está pidiendo, ¿no es cierto? Antes de poder hacer un diagrama, primero debo saber qué voy a hacer, cuántas corrientes tengo, cuántas de entrada y cuántas de salida, entender qué me está pidiendo el ejercicio. Otra de las condiciones principales es comprender si yo voy a tener un balance másico o un balance de flujos, ¿de acuerdo? Ahora, si es que me están dando solo datos de flujos volumétricos, voy a tener que transformar esos flujos volumétricos a flujos másicos para poder trabajar. ¿De acuerdo? Flujos másicos o flujos molares, recuerden. ¿Sí? La conservación de la materia tú puedes expresar por la cantidad de masa o la cantidad de sustancia. Hasta ahí estamos bien. Entonces, paso previo al inicio de esta secuencia ordenada para resolver ejercicios de balance de materia. Primero, lea y entienda lo que se le está pidiendo. ¿De acuerdo? Una vez que ya leyó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que considere usted necesario, pasamos al primer paso, que es trazar un diagrama simple de proceso. A este diagrama simple de proceso se les había hecho entender que se refiere al diagrama de bloques, o diagramas de entrada y salida.
¿sí? En este diagrama de bloques se muestra simplemente la corriente de entrada con la flecha apuntando hacia adentro y la corriente de salida con la flecha apuntando hacia afuera, ¿sí? Una recomendación, luego de que usted realizó este diagrama, es que debe colocarse todos los datos pertinentes que deben ser incluidos en este diagrama. ¿A qué se refiere con los datos pertinentes? A la composición de la corriente, es decir, cuántos elementos están componiendo la misma, ¿de acuerdo? Las cantidades, ¿a qué se refiere con cantidades? ¿A la cantidad de materia o a la cantidad de flujo? ¿Sí? Si es que creen conveniente utilizar las temperaturas, ¿de acuerdo? En condiciones o en materia que se los realice, y cualquier otro dato pertinente que aporte con algún tipo de información a la corriente. ¿Sí? Entonces, luego de leer, el primer paso es interpretar gráficamente lo que ya entendí. Y esa interpretación gráfica, ese diagrama de flujo, debe estar con toda la información. Dicho de otra forma mucho más fácil, hacer un resumen gráfico del problema. ¿De acuerdo? Segundo, escribe las ecuaciones químicas involucradas. ¿Ya? Este paso se cumpliría si y solo si estuviéramos revisando o analizando un proceso unitario. ¿De acuerdo? Ya estamos hablando de operaciones unitarias. Segundo paso, no cuenta. Tercero, selecciona una base de cálculo. ¿Ya? Es lo más importante que ustedes deben hacer. ¿Ya? Una vez que usted entendió, una vez que usted comprendió lo que está ahí, una vez que lo expresó gráficamente a manera de resumen, ¿sí? Usted debe definir con qué quiere trabajar. ¿Se han escuchado ese dicho que no puede sumar palos con piedras? Sino los palos se suman con palos y las piedras se suman con piedras. Lo mismo deben hacer ustedes. Deben establecer una base de cálculo, es decir, ustedes deben plantear las condiciones y las unidades que más les conviene trabajar. Yo no les puedo decir, siempre les va a convenir a ustedes trabajar en unidades del sistema internacional, porque no es cierto. ¿De acuerdo? Si tengo la mayor cantidad de datos en unidades del sistema inglés, lo que me conviene a mí es trabajar en esas unidades. Esa va a ser mi base de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entendamos lo que dice. En la mayoría de los casos, el problema concierne a la cantidad específica de una de las corrientes de proceso, que es la que se selecciona como base. Dicho desde otro punto de vista, que puede ser más claro para alguno de ustedes, ustedes van a elegir en qué unidades van a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes deciden, a ver, a mí me conviene trabajar con el sistema internacional, esa va a ser su base de cálculo y con eso deben trabajar. Deben transformar todos los datos que tienen al sistema que eligieron como base de cálculo y en base a eso trabajar. La base de cálculo también hace referencia, ¿sí?, al tiempo de un flujo. Ejemplo, si yo tengo en mi caso anterior o en un diagrama de procesos que tengo un flujo de entrada que es 100 kilogramos hora y tengo flujos de salida que son 10 kilogramos segundo y abajo 0.1 kilogramos segundo. ¿Ya? La base de cálculo es en la cual ustedes pueden definir, yo quiero trabajar en horas, quiero ver qué pasa en el proceso cuando ha transcurrido una hora. Entonces ustedes lo que van a tener es que transformar todos los flujos a kilogramos sobre hora. ¿Me explico? Es decir, la base de cálculo es las unidades en las que ustedes quieren trabajar. Y cuando ustedes deciden eso, van a tener que armonizar todos los datos de su sistema en estudio a esas unidades. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ninguna. Correcto. Finalmente,
debemos proceder a realizar el balance de materia. ¿Sí? En este cuarto paso hay que ser bastante claros. La primera fase es realizar un balance general de materia. En el balance general de materia, ahorita solo estamos estudiando por operación unitaria, vamos a revisar todas las corrientes que entran y todas las corrientes que salen de dicha operación y realizar mi balance general de materia. ¿Sí? Ahorita estamos trabajando en estado estacionario. ¿Sí? Por ende, la ecuación del balance general de materia va a ser que la masa que entre es igual a la masa que sale. O el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. No existe una acumulación. ¿De acuerdo? Luego de que ustedes desarrollan un balance de materia general, el siguiente paso es trabajar con un balance de materia por componente. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Una vez que ya lo explicamos un poquito mejor, vamos a pasar con los ejercicios. ¿De dónde he sacado los ejercicios? El libro que ustedes ya lo tienen. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? No sé si me pueden ayudar leyendo esto. Si lo ven ahí. ¿No lo leen? No, seguro. Ok, déjame verle eso. Ahí. Ahí leamos, ¿no es cierto? Ya no hay cómo expandirlo un poquito más. ¿Qué nos dice ahí? ¿Ya? ¿Quién me puede ayudar leyendo? Dice evaporación de soluciones de azúcar de caña. Se está usando un ¿Ya? evaporador para concentrar soluciones de caña. Se evaporan 10.000 kilogramos día de una solución que contiene 38% en peso de azúcar, obteniéndose una solución con 74% en peso. Calcule el peso de la solución obtenida y la cantidad de agua extraída. Correcto, ¿no es cierto? ¿Ya? Una vez que leyó su compañero, ¿entendieron qué es lo que está pasando? ¿Quién me puede interpretar lo que tienen ahí? ¿Quién interpreta lo que tienen ahí? ¿Ah? Primero me están diciendo que voy a trabajar con una operación unitaria, ¿de acuerdo? La operación unitaria es la evaporación, ¿sí? Entonces, de primera mano voy a revisar porque sí leí el primer capítulo que tuve que entregar como deber hasta las 2 de la tarde del día de hoy. Entonces, yo ya sé qué pasa en una evaporación. Una evaporación es un proceso de separación. ¿Qué voy a separar? Uno de los componentes de una mezcla, ¿verdad? ¿Con qué mezcla estás trabajando? Si entendiste lo que es la evaporación, inmediatamente tú debes recordar que vas a trabajar con una mezcla. Es decir, la materia que va a entrar va a ser una mezcla. ¿Cómo está compuesta esa mezcla? De azúcar de caña y agua. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las condiciones de esa mezcla? Te dan un porcentaje, ¿de acuerdo? Tienes un 38% de peso de azúcar. Entonces, ya sabes cuál es la composición del azúcar. Y por ende vas a poder tener la composición del agua. Si dicen que de azúcar tengo el 38% de agua, ¿cuánto tendré? Es un cálculo mental. 62. Correcto, 62%. ¿De acuerdo? Listo. Después, entra al evaporador esta mezcla y se va a generar una separación. Van a salir dos fases. La primera va a ser vapor de agua, que no tiene azúcar, y la segunda va a ser una solución, ¿de acuerdo? Que tiene azúcar concentrada, o una solución concentrada. ¿Sí? Como decía en nuestro ejemplo, yo lo que primero debo hacer es colocar y realizar un diagrama de flujo. Entonces, en mi diagrama de flujo, yo voy a tener una entrada, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas salidas? 2. 2.
2. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo lo expresé de forma gráfica, yo ya sé que esto es un evaporador. Aquí puedo poner evaporador. ¿Sí? Interpreto el gráfico o interpreto el problema a través del gráfico. Entonces, lo que primero debo hacer es etiquetar las corrientes con las que estoy trabajando, darles un nombre para tener un orden determinado. ¿Sí? A mi corriente de entrada le voy a denominar a la corriente de salida 1 va a ser B y a la corriente de salida 2 va a ser C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego que etiqueto, voy poniendo las condiciones de cada una de estas corrientes. ¿Qué me dice que tiene la corriente A? Me dice que tiene un flujo, ¿no es cierto? Un flujo, ¿por qué sé que es flujo? Porque tengo este dato. Entonces yo como flujo tengo 10.004 kilogramos sobre día. ¿No es cierto? ¿Sí? Una vez ustedes entendieron el ejercicio, saben que esta corriente A tiene dos componentes, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los componentes de la corriente A? El uno va a ser el azúcar y el otro va a ser el agua. ¿Cuál es el porcentaje que tiene de azúcar este flujo A de entrada? 38%. Puedo inferir, ¿sí?, el porcentaje de agua, que va a ser el 62%. Y de esa manera he resumido el flujo A de entrada para mi operación unitaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, como flujos de salida, tengo dos condiciones. ¿Sí? Voy a tener una solución concentrada. ¿De acuerdo? ¿De qué va a estar formada esta solución concentrada? Va a estar formada de azúcar y agua. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de azúcar va a tener esta solución concentrada? 74. Correcto, 74%. ¿Y cuánto de agua? 26. 26%. ¿No es cierto? ¿Y el evaporador qué va a separar? De mi solución de entrada, es decir, de mi corriente A, va a separar el agua de la solución. Entonces, en la corriente B, ¿qué composición tendré? Solo tendré una composición, que es el agua. ¿Y esta composición a cuánto va a ser igual? Al 100%, ¿verdad? Esto solo es agua. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Calcule el peso de la solución obtenida y la cantidad de agua extraída. De otra forma, el peso tú lo puedes expresar también en cantidad de materia y debes realizar un balance de masa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, por esta ocasión, vamos a quedarnos hasta ahí, ¿sí? Porque hay que cumplir también con las otras obligaciones. Y para el día lunes voy a enviar, ¿sí?, vamos a tener una actividad en el aula virtual en la que ustedes van a tener que seguir resolviendo ejercicios de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces les pido que generen un balance de materia general con las anotaciones que tuvimos, ¿de acuerdo?, con nuestro diagrama de flujo, y que resuelvan este ejercicio. ¿De acuerdo? El día lunes tendrán como tarea realizar un par de más de los mismos, para que vayan tomando experiencia y vayan manejando todos estos términos y el manejo de las ecuaciones. ¿De
acuerdo? Este ejercicio lo pueden encontrar en Jan Koplis, en su libro, es el primero, creo que es del 151, ¿sí? Y van a trabajar en eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muchas gracias por su comprensión y me tengo que retirar. Nos vemos el día lunes, chicos, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.